Vamos a la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan. ¿Se escucha bien el micrófono? Ok. ¿Está bien? Ok. La palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Vamos a leer todo el capítulo y luego vamos a estar llevando la enseñanza que nuestro Señor Jesús da en este capítulo para su iglesia naciente. El tema del mensaje se llama la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que la oración en el cristianismo es lo básico. Junto con la fe, es lo que mueve el corazón de Dios. Amén. Señor. Vamos a leer el capítulo y luego vamos a desarrollar el tema de esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: quisiera, antes de comenzar a leer, decirles que en el capítulo, a partir del capítulo 13, 14 y 15 y 16, nuestro Señor Jesucristo estuvo reunido con sus discípulos, hablándoles muchas cosas, enseñándoles cosas. Pues su momento de ir a la cruz estaba muy cerca. Y él estaba en estos capítulos anteriores preparando el corazón de ellos, porque ellos iban a ser los que continuarían la obra después de él y iban a llevar la palabra de él por toda la tierra. Vamos a leer el capítulo 17 y comienza así: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo. Esta es la oración ya meramente dicha de Jesús para sus discípulos: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado a conocer, les he dado a ellos. Les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo.
A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me han dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Preciosa oración de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, nuestro Señor nos ama. Amén. 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 Vamos a continuar con el tema de esta oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo en favor de sus discípulos que habían estado con ellos durante su ministerio de 3 años y medio. Él estaba a punto de ir a la cruz, pero él estaba pensando en el bienestar de sus discípulos para que ellos continuaran la obra que él había venido a establecer aquí en la tierra. Recordemos que antes de Jesús, lo que prevalecía en el mundo era la ley, pero Jesús estaba enseñando algo nuevo. Estaba enseñando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y la ley quedaba terminada hasta el momento de la cruz. No era nada fácil para los israelitas, para los judíos que eran conocedores de la ley, entrar en una nueva enseñanza con respecto a Dios. Pues ellos conocían la ley, y dejar la ley no era una tarea fácil. Por lo tanto, el Señor sabía que el trabajo de los discípulos no iba a ser fácil en Israel y en el mundo. Así que, mis amados, esta oración sacerdotal es una oración de intercesión de Jesús en su humanidad para el Padre. Recordemos que nuestro Señor era 100% Dios y 100% hombre, pero su ministerio lo desarrolló como hombre, sin hacer uso de sus facultades como Dios, excepto en algunas ocasiones. Y por esto Él estaba intercediendo por sus discípulos.
Un teólogo llamado Matthew Henry, quizás conocido por algunos de ustedes, dijo con respecto a esta oración de nuestro Señor, dijo Matthew Henry: es la oración más extraordinaria, la cual sigue al discurso más completo y consolador que jamás haya sido expresado en la tierra. Este hombre, Matthew Henry, tiene una obra muy grande de explicación de las Escrituras. Y él dijo estas cosas. Y hay otros teólogos que han expresado sobre este mismo capítulo, pero quise traer esto porque es algo muy edificante para nosotros y para que nosotros podamos, quizás hemos leído este pasaje de la Biblia muchas veces y no le hemos dado y no le hemos puesto la atención debida, pero podemos ver acá cómo el Señor pone empeño en enseñarles a sus discípulos el carácter de Dios, quién es Dios y qué hace por nosotros, y cuál es la voluntad de Él, y qué es lo que quiere Él, y cuál es el destino de nosotros al creer en Jesús, y cuál es el destino de los que no creen en Jesús. En este capítulo, alguien más dijo por ahí, es uno de los capítulos más extraordinarios de toda la Biblia. Es la oración más larga que encontramos en las Escrituras. Es conocido también como el lugar santísimo del Evangelio de Juan. No hay en el Evangelio según San Juan una expresión tan vehemente de Jesús clamando por sus discípulos. Recordemos que los discípulos eran la fundación, el fundamento de la futura iglesia de nuestro Señor Jesucristo en la tierra cuando Él partiese. Amén. Amén. 5 razones por las cuales Jesús oró por sus discípulos se destacan en este capítulo. Primero, el encargo que Jesús había recibido del Padre, pues sobre ellos sería plantada la iglesia. Y esto lo podemos ver en el versículo 6 al 9. El versículo 6 al 9 del capítulo 17 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. O sea, los discípulos, primero, antes de Jesús tomarlos, el Padre sabía quiénes iban a ser ellos los que iban a andar con Jesús. Que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Esta era una de las razones, la primera razón por la cual Jesús estaba orando por sus discípulos. La segunda razón, podemos decir que fue el cuidado especial que el Señor Jesús había tenido con ellos para enseñarles, y esto lo podemos ver en el versículo 8 del capítulo 17. Dice el versículo 8, en cuanto a la enseñanza que Jesús estaba dándoles a ellos: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste.
Recordemos que nuestro Señor Jesucristo es el maestro de maestros. No ha habido en la tierra un maestro como Él. Pues enseñó con diferentes ejemplos para que su palabra fuese comprendida y entendida con facilidad. Si usted, hermano y hermana, se pone a leer la Biblia, quizás va a encontrar algunas palabras que no entiende, pero la Biblia no es difícil de entenderla. Si usted la lee con atención, usted la va a entender fácilmente. Amén. Porque nuestro Señor la escribió así, para que fuera fácil de comprender por nuestras mentes humanas. La tercera razón que Jesús oró por sus discípulos fue el efecto que produjo en ellos el cuidado diligente que Cristo ejerció sobre sus discípulos. En el versículo 6 al 8. Pero quisiera antes, se me quedó un versículo atrás en el punto anterior, me lo pone por favor, el versículo de Juan 3. Vamos a ir a Juan 3, Juan 3:34, para que miremos bien la enseñanza que el Señor le dio a sus discípulos. Juan 3:34. Dice la palabra de Dios, versículo 34 al 36. Miremos bien acá. Porque el que Dios envió, hablando de Jesús, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Esto lo enseñó Jesús a sus discípulos y ellos lo comprendieron y lo aceptaron y lo guardaron en su corazón, así como usted y yo lo hemos creído y lo guardamos en nuestro corazón. Amén. Vamos al paso 3. Dice el efecto que produjo en los elegidos, o sea, los discípulos, que esto lo podemos ver en el capítulo 6, versos 6 al 8. El versículo 6 del 17, del 6 al 8. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Esta es la enseñanza, parte de la enseñanza que Jesús les dio a sus discípulos. Recordemos que esto era algo nuevo para los judíos, para los israelitas. Esto no era fácil de que cualquiera lo creyese. Pero este grupo selecto de ellos, eran 12, pero en ese grupo sabíamos que había uno que lo iba a entregar. Pero ellos recibieron esta enseñanza, la creyeron en su corazón y Jesús estaba dándole testimonio al Padre de que ellos habían creído. Por esta razón era la intercesión del Padre al Padre para que esta enseñanza de su palabra se mantuviese con ellos, porque ellos tenían esa gran responsabilidad después de Jesús de continuar la obra del Señor. Amén. El punto 4 de las razones, Jesús apela al interés, o sea, del Padre,
del Padre mismo que tiene en ellos. O sea, el Padre estaba interesado en que ese grupo comprendiera el mensaje de Dios para los hombres. Porque hasta ese momento, y nunca en la historia, nadie ha visto a Dios. El único que lo vio un poquito de su gloria fue Moisés en el Antiguo Testamento. Pero ahí nadie ha visto a Dios. Dios ha sido dado a conocer por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces el punto 4 revela que el Padre tiene interés en estos hombres que el Señor estaba instruyendo. En el versículo 9 y 10 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes. O sea, eran del Padre. Era una gran responsabilidad que Jesús tenía con ellos y con el Padre. Porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Amén. El punto 5 de las razones que Jesús tuvo para orar por ellos, Jesús apela a la preocupación que tiene por ellos. Nuestro Señor se preocupó por ellos también, porque sabía que iban a quedar en el mundo. Durante Él estaba acá, pues Él tenía cuidado de ellos. Pero luego el Señor ora por ellos, intercede por ellos para que el Padre los guarde de la maldad que hay en este mundo. Y sabemos que la maldad que hay en este mundo proviene del enemigo, de Satanás. Amén. Amén. Pero Satanás iba a ser vencido en la cruz. Eso es lo que él no sabía. Y creo que no lo sabe todavía. Y si lo sabe, pues no lo acepta. Porque él sigue luchando, pero él ya está vencido. Amén. Podemos ver esto, la preocupación del Señor en el verso 10 y 11 del capítulo 17. Dice: y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Él está pidiendo al Padre que los guarde, que los cuide, porque ella no va a estar con ellos. Amén. Estas son las 5 razones por las cuales Jesús oró por sus discípulos en este capítulo 17. Analizando, continuando con el análisis de este pasaje de la Biblia, del capítulo 17, podemos ver en general en los versículos del 1 al 5, comenzando del 1 al 5, Jesús ora por sí mismo. Destaca una frase en esta oración. Si usted lee el versículo 1, dice, versículo 1: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Destaca en este versículo 1: la hora ha llegado. Recordemos que en las bodas de Caná, en el versículo 2 y 3, Jesús dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, lo podemos ver acá. ¿Se acuerdan de este pasaje? Que la madre de Jesús le dice que faltó el vino. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tiene vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y podemos ver en este pasaje del versículo 17 que hace alusión a la misma hora. Y se refería a esta hora, a la hora en que él iba a ser llevado a la cruz. Mi hora ha llegado. Recordemos que Jesús estuvo con ellos, dándoles instrucciones, todos los capítulos anteriores al 17, porque en el capítulo 18 es cuando ya él es llevado a la cruz.
y es traicionado por Judas. Jesús afirma en este pasaje del 1 al 5 que tiene potestad de dar vida eterna, que Él es la vida eterna. Lo podemos ver en el verso 2 y 3. Como le has dado potestad, le dice al Padre, sobre toda carne, para que dé vida eterna, y a todos los que le distes. O sea, Él es la vida eterna, y Él es el que da la vida eterna, y Él es el autor de la vida. Amén. Amén. En otro pasaje de la Biblia Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ninguna religión que pretenda llegar a Dios puede pasar por alto a Jesús. Puede ignorar a Jesús. Si sacamos a Jesús de la Biblia no funciona. Amén. Porque Él es el centro de la palabra de Dios. Amén. Sin Él la Biblia no tiene poder, hermano. Sin Él la Biblia no funciona. Él es el todo. En Él está fundado todo y en Él está sostenido todo. Amén. Jesús expresa en este pasaje que ha acabado la obra, que ha glorificado al Padre y reafirma su preexistencia. Sabemos que Jesús es Dios. Sabemos que su estado antes de venir a la tierra era con el Padre. Y dejó su trono para venir a hacerse humilde y dar su vida por usted y por mí y por todos los pecadores. Amén. Amén. Y Él refleja aquí y reafirma esta cosa. Vamos a leerlo en el 4 y 5 del mismo capítulo. Versos 4 y 5. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. Le enseña estas cosas y dice: yo estuve contigo. Hay muchas religiones que dicen que Jesús no es Dios. Hay una por ahí que dice que Jesús es un Dios y que fue creado por Dios. Jesús no fue creado por Dios. Jesús es Dios. Amén. 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 Gloria al Señor. Gloria al Señor. A partir del versículo 6 al 19 del mismo capítulo, Jesús ora por los apóstoles que habían estado con Él durante su ministerio. Pero hace un paréntesis en el versículo 20. Leamos el versículo 20 para que miremos lo que el Señor dice en este versículo. Hace un paréntesis en la oración. Dice el versículo 20: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Eso es ustedes, eso soy yo, eso somos nosotros. Esos eran los discípulos que estaban con ellos, que iban a ser esparcidos después de que él fuera crucificado. Recordemos que ellos fueron esparcidos por diferentes lugares y llevaron la palabra a todo el mundo conocido de ese tiempo. Todos ellos, ninguno de ellos, excepto Judas, le falló al Señor. Todos cumplieron con el encargo que el Señor les dejó. Todos ellos murieron sacrificados de alguna forma y dieron su vida completa por la obra de Dios. No se conoce ni en la historia natural que alguno de estos hombres haya vuelto atrás. Ninguno. Todos murieron haciendo lo que el Señor les dejó que hiciesen. Así, hermano, yo le exhorto en este día, en esta mañana, a que usted también no vuelva atrás. Hay muchas personas que después de conocer a Jesús vuelven atrás y dicen: no, yo estaba mejor en mi religión antigua, en la religión de mis padres. O se cambian a una nueva religión que es más cómoda. Yo le digo esto: si usted deja a Jesús, usted no va a estar con Él
cuando usted parta de este mundo. No sé dónde va a estar, pero no estará con Jesús si usted vuelve atrás. Así que yo le exhorto, mi amado, mi hermano, mi hermana, no vuelva atrás por nada de este mundo. Todas las cosas de este mundo son vanas y pasan. Pero la fe y la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Gloria al Señor. El versículo 6 al 19, Jesús continúa intercediendo por sus discípulos porque lo podemos analizar a partir del versículo 21, después del 20. Jesús continúa orando por sus discípulos para que ellos estén unidos al Hijo y al Padre espiritualmente, y que también tengan esa misma unidad entre ellos. El Señor quiere que usted, como hermano de esta congregación, estemos unidos en el Señor. Que no haya malos entendidos, y si lo hay, que los aclaremos. Amén. Amén. Que vivamos en el amor del Señor. Que no somos perfectos porque somos humanos, pero el amor del Señor cubre multitud de faltas. Amén. Así que, mis amados, esa es la exhortación que el Señor hace para sus discípulos, que sean uno, dice, como tú y yo, Padre, somos uno. Amén. Amén. Señor. Como conclusión de este mensaje, vamos a ver algunas cosas para que nos queden en nuestro corazón, para que este mensaje el Señor pues lo aplique a nuestra vida, comenzando por mí mismo primero. Jesús dio a conocer la enseñanza que nos deja este pasaje bíblico. Jesús dio a conocer el carácter de Dios a los hombres. Pues a Dios nadie le vio jamás, como dijimos antes. Leamos el versículo donde dice esta palabra. Juan 1:18. Dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Amén. Esa enseñanza Jesús se la trajo a los discípulos. Y a ellos la entendieron, la recibieron, la aceptaron y vivieron con ella hasta que murieron. Amén. Otra enseñanza que nos deja este pasaje. Jesús oró, honró y glorificó al Padre en todo. Triunfó sobre Satanás y la muerte. Enseñó y garantizó que hay vida eterna en Él. Aseguró que los suyos estarían con Él para siempre. Nos enseña que esta oración sacerdotal es también para los siervos de Dios, para los pastores que tienen a cargo una congregación, para los padres de familia que debemos interceder por nuestros hijos y por todos nuestros parientes que no conocen al Señor. Esta oración de intercesión nos enseña esto, mis amados, porque las cosas espirituales de Dios funcionan así. Si usted no ora por nadie, no va a suceder nada. Pero si usted ora por alguien, Dios va a hacer que suceda algo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y por último, vámonos a Hebreos 7:25. Otra enseñanza que el Señor nos deja acá. Hablando de Jesús. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él
se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Jesús está intercediendo permanentemente por los suyos. Amén. Ahora por usted y por mí, por toda la iglesia en la tierra, Jesús continúa intercediendo para que muchos que no le conocen lleguen a conocerle. Amén. Amén. Muchos de nosotros decimos, ¿por qué Cristo tarda en venir habiendo tanta maldad en el mundo? Porque su amor es tan grande y su misericordia son nuevas cada mañana, que Él está dando la oportunidad todavía para mucha gente que aún no le ha conocido, le conozca. Amén. Así que Él es el sacerdote por excelencia y su oración de intercesión no ha cesado. La hizo por sus discípulos en la tierra y la continúa haciendo por usted y por mí y por todo el mundo que le va a conocer aún todavía. Amén. Amén. Yo quiero hacer un llamado en este lugar. Quiero saber si hay alguna persona que aún no es hijo de Dios. Si hay alguien que no ha recibido a Cristo todavía, o alguien que nos esté viendo por la internet donde se va a transmitir este mensaje, quisiera saber si usted no ha recibido al Señor, si usted no conoce de Jesús, si no ha entregado su vida al Señor. Ahora es cuando lo puede hacer, para que usted también un día esté con el Señor. Pues ese es el anhelo y el deseo del corazón de Dios. Amén. Si no hay nadie acá, pues yo la voy a hacer para las personas que están viéndonos por los medios de comunicación. Padre Santo, vengo delante de ti en esta mañana. Repita esta oración conmigo. Padre Santo, vengo delante de ti esta mañana. Confieso mis pecados delante de ti, sabiendo que te he ofendido con todos los actos de mi vida que están fuera de tu palabra. Me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido, pero creo que tú diste tu vida por mí en la cruz del Calvario para perdón de mis pecados y que tu sangre me puede borrar todos esos pecados. Creo que resucitaste al tercer día para dar vida eterna a todo aquel que cree en ti. Yo te recibo hoy como mi Señor y Salvador de mi vida. Creo que eres Dios. Inscribe mi nombre en el libro de la vida para que en aquel día yo me pueda levantar cuando tú vengas por los tuyos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.